Cadena SER. Hoy por hoy, con Àngels Barceló. 11:08 de la mañana, 18 en Canarias. Vamos a retomar en este punto el ritmo habitual del hoy por hoy, de un miércoles por la mañana. Y les voy a hablar de que el ser humano es creativo, para lo bueno y para lo malo, capaz de crear arte sublime y también máquinas de tortura. Pero la creatividad no es solo la capacidad de crear cosas, también es la capacidad de contarnos a nosotros mismos nuestra propia vida. Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, todos sabemos o creemos saber lo que es la creatividad, pero la verdad, y a mí la primera, me costaría definirla con precisión. ¿Cómo se define la creatividad desde el punto de vista científico? Sí, es muy sencillo. Es la capacidad para generar conexiones, hacer puentes entre cosas que son aparentemente dispares, que nadie ve, para conseguir soluciones válidas a algún problema. ¿Y esto conectar, básicamente. ¿Y esto ha sido así desde siempre? ¿Lo hemos sido así desde siempre, desde el origen de la especie? Pues no, precisamente ha habido un estudio reciente, muy importante, que ha implicado a miles de personas en muchos lugares del mundo, donde lo que ha intentado es indagar los orígenes de la creatividad y de otros comportamientos exclusivamente humanos, porque no solamente somos muy creativos, sino que también somos muy prosociales, tenemos grupos muy grandes, tenemos una longevidad muy sana y muy resiliente, bastante resistente. Es decir, todos esos comportamientos exclusivamente humanos, ¿dónde estaría su origen? Y entre ellos destaca la creatividad, precisamente. Y luego hay una cosa, un término que utilizáis, que es el sistema de personalidad. Sí, ¿qué es? Claro, es que lo que ha encontrado este estudio es que en la base de esos comportamientos tan exclusivamente humanos habría como 3 sistemas de personalidad. No es personalidad al uso, es decir, eso que entendemos por extravertido, introvertido y tal, sino que son sistemas de comportamiento en los que habría diferencias individuales muy importantes y probablemente con una base genética. Y es de hecho lo que han encontrado. Habría como 900 genes que están en la base de estos 3 sistemas, que son, fíjate, por un lado, un sistema de reactividad emocional, que curiosamente consiste en la capacidad de establecer vínculos emocionales con otras personas, con otros seres, ¿no? Y tener, pues, sobre todo familia. Y de hecho la especie humana destaca porque aquí tenemos primos, tíos, y ningún primate tiene de eso, y menos lejanos. O sea, que es una cosa importante. Luego tenemos otro sistema que es el del autocontrol, que, fíjate, está muy ligado a la capacidad para realizar herramientas y cooperar. ¿Por qué? Porque, mira, estos comportamientos son necesarios para realizar cosas en las que se demora la gratificación. Es decir, realizar una herramienta significa ir a por el material, emplear horas para realizarla, todo ello pensando en que algún día lo utilizarás para cazar un venado y comértelo. La satisfacción vendrá días, horas, mucho más tarde. En fin, mucho más tarde, ¿no? Y el último sistema de personalidad tiene que ver con la autoconsciencia, que más allá, además es el más interesante, más allá de tener que ver con ser conscientes de uno mismo, tiene que ver con el tener una biografía en la que uno integra en una narrativa el propio pasado, el presente y el futuro, ¿no? Como una historia que uno se cuenta a sí mismo. Y esto está muy ligado con la creatividad, precisamente porque la imaginación es un factor clave, el poder imaginar situaciones o recrearlas, ¿no? Esto es un factor muy importante. ¿Y estos 3 sistemas de personalidad solo existen en el Homo sapiens? Bueno, lo que han estudiado es precisamente qué base genética tienen estos 3 sistemas. Lo han comparado con chimpancés y con neandertales, que ya los tenemos, y han encontrado que, fíjate, los chimpancés, los neandertales y los humanos modernos tenemos básicamente los mismos genes implicados en el sistema de reactividad emocional, ¿no? De los vínculos familiares y demás. Pero luego ya solamente los neandertales tienen algunos de los genes que tienen que ver con el segundo sistema, ¿no? Con el del autocontrol. Y de hecho los chimpancés no lo tienen, no tienen genes de este tipo. Y solamente los seres humanos modernos tenemos el sistema genético de la autoconsciencia. Los neandertales no tienen nada de esto. Entonces esto sería de un origen mucho más reciente. ¿Y nuestra autoconsciencia, de los 3 sistemas de personalidad, el de la autoconsciencia, surge por factores externos? Como, por ejemplo, la forma de adaptación, cómo nos adaptamos al medio. Sí, de hecho la historia de nuestra especie es muy curiosa. Y de hecho estos autores dicen que este sistema no se originaría con nuestra especie, que se originó hace unos 200 o 250.000 años, sino algo más recientemente, hace unos 100.000 años. ¿Y esto por qué? Pues fíjate, el antepasado común de neandertales y humanos modernos viviría hace unos 500.000 años, fue cuando nos extinguimos. Los neandertales se generaron en Europa, y aunque la situación climática era extrema, pero más o menos era estable, ¿no? Y pudieron más o menos sobrevivir en circunstancias estables. Pero en África, durante este tiempo, las circunstancias climáticas eran muy extremas y muy
cambiantes, muy variantes. De hecho, había sequías importantes, inundaciones importantes, y nuestra especie, como tal, estuvo a punto de desaparecer. Quedaron muy poquitos individuos. Y entonces solamente nos sacó adelante la creatividad, la capacidad de poder explotar otros nichos alimentarios, como, yo que sé, del mar, por ejemplo, que ningún primate lo hacía. Es decir, el ingenio fue generado por el hambre. ¿Y si los Homo sapiens somos la especie más creativa que existe? Es algo que, bueno, se puede ver a simple vista observando el mundo, pero ¿cómo se mide? Sí, es muy curioso. Existen unos test que se llaman de pensamiento divergente, que lo que hacen, además son bastante curiosos, es que te ofrecen un objeto, una foto de un objeto, por ejemplo, una lata de refresco, y te dicen, a ver, ¿qué posibles usos le puedes dar a esto? Y es donde tienes que andar conectando, ¿no? Entonces, bueno, pues las respuestas correctas serían, qué sé yo, pues como una maceta, un sujetador de lápices, también te lo hacen con un clip, es decir, son elementos cotidianos, ¿no? Y cuantas más respuestas des, más creativo eres, esa es la idea. Y luego, yo creo que hay días en que uno se levanta y dice, hoy me sale mejor la cosa, hoy estoy más creativo que otros días. ¿Hay trucos para estimular la creatividad? Sí, fíjate, contrariamente a lo que puede pensar mucha gente, la creatividad se puede fomentar, ejercitar, ¿no? A base de, bueno, pues ver y inspeccionar cuestiones que son creativas, pero también hay algunos trucos. Por ejemplo, uno muy interesante es el del humor. Cuando se está de buen humor, se es más creativo. Y eso está muy demostrado, además. Parece ser que tiene que ver con la lubricación de las conexiones neuronales que produce la dopamina, ¿no? Que aumenta con el buen humor. Y entonces es verdad que se es más creativo, se consiguen ver más conexiones entre ideas aparentemente dispares. Y luego hay otro truco también que hay algún autor que propone, que dice, bueno, hay un núcleo en el tronco cerebral que se llama el locus coeruleus, que segrega noradrenalina hacia la corteza cerebral, y dice, bueno, pues, y además parece que se ha comprobado, yo lo he comprobado además, que si te tumbas boca arriba, va más sangre a este locus coeruleus, y entonces está más irrigado, y entonces está más activo, y entonces libera más noradrenalina a la corteza cerebral y es capaz de desatascarte de muchos problemas. ¿Y tú lo has comprobado? Sí. Cuando tú estás atascado, te tumbas boca arriba. Sí, tiene que ser boca arriba, porque si es durmiendo de lado, no. Tiene que ser que la sangre vaya a esa parte, como está en la parte posterior del tronco del encéfalo, pues ahí se irriga más y está más activo. Bueno, Martín Loeche, es lo que aprendo contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee, and to tell you that, dog, I've been so satisfied. Hoy por hoy.